El 12 de diciembre de 1942, las tripulaciones de la Sexta División Panzer subieron a sus tanques en Kotelnikovo y encendieron sus motores. 300.000 soldados alemanes estaban muriendo de hambre dentro de Stalingrado, a aproximadamente 120 kilómetros al noreste. La Sexta División Panzer tenía combustible para 12 días, municiones para una semana y absolutamente ningún margen de error. Llegarían a estar a 48 kilómetros del cerco, lo suficientemente cerca para que los hombres dentro de Stalingrado vieran los destellos en el horizonte sur y luego recibirían la orden de dar la vuelta. Así que hoy vamos a repasar toda la historia de la Operación Tormenta de Invierno. Cómo una sola división Panzer, recién reacondicionada tras llegar de Francia, fue lanzada a la estepa congelada como la punta de lanza de la última oportunidad realista para salvar al Sexto Ejército. ¿Con qué se toparon? ¿Qué tan cerca estuvieron realmente? ¿Y por qué los retiraron cuando casi lo lograban? Para cuando el Sexto Ejército fue oficialmente rodeado el 23 de noviembre de 1942, aproximadamente 300.000 soldados alemanes y rumanos estaban atrapados dentro de Stalingrado. Hitler se negó a permitir una ruptura del cerco. La Luftwaffe se suponía que debía mantener el cerco abastecido por aire, pero eso empezó a fallar casi de inmediato. El cerco necesitaba alrededor de 700 toneladas de suministros por día. La Luftwaffe logró entregar un promedio de unas 105 toneladas. Los hombres dentro ya se estaban quedando sin comida, municiones y suministros médicos dentro de las primeras 2 semanas. Manstein, recién nombrado para comandar el grupo de ejércitos Don, entendía claramente la situación. Si el Sexto Ejército iba a sobrevivir, alguien tenía que abrirse paso desde afuera, abrir un corredor, meter suministros y hacer que esos hombres se movieran hacia el sur. No había otra opción. El plan original contemplaba 2 ofensivas de socorro, uno desde el frente del río Dnieper al oeste, que era la ruta más corta, de solo unos 65 kilómetros. El otro desde Kotelnikovo, al sur, lo que significaba cubrir más de 120 kilómetros de estepa abierta. Pero los ataques soviéticos a lo largo del río Dnieper mantuvieron ocupadas a todas las unidades que Manstein tenía allí. La opción occidental estaba muerta antes de empezar. Eso dejó a Kotelnikovo y al 57º Cuerpo Panzer como la única carta que Manstein podía jugar. Y aquí es donde el general Erhard Rauss y la Sexta División Panzer entran en escena. La división había pasado los últimos 6 meses reequipándose en Bretaña, Francia. Estaba cerca de su máxima capacidad y había recibido equipo completamente nuevo. Su puño blindado era el 11º Regimiento Panzer, bajo el mando del coronel Walter von Hunisdorf. El regimiento tenía 21 Panzer II para reconocimiento, 75 Panzer III modelo JS armados con el cañón largo de 50 mm, 30 Panzer III modelo NS equipados con el cañón corto de 75 mm para apoyo de infantería, 24 Panzer IV modelo GS con el cañón largo de 75 mm y 9 tanques de mando. Alrededor de 160 tanques en total, según los estándares del Frente Oriental a finales de 1942. Eso era una fuerza blindada enorme para una sola división. Bien, aquí es donde lo de los tanques importa para entender esta historia. El Panzer III modelo J era el caballo de batalla de este regimiento. Tripulación de 5 hombres, comandante, artillero, cargador, conductor y operador de radio. El cañón largo de 50 milímetros podía penetrar el blindaje lateral y trasero de un T-34 a distancias de combate, pero acertarle de frente era un problema diferente. Necesitabas estar cerca, necesitabas un tiro limpio y aún así el proyectil podía rebotar. El Panzer IV, con su cañón largo de 75, podía enfrentarse a un T-34 de frente a una distancia razonable, pero solo había 24 de esos en todo el regimiento, comparados con 75 Panzer III. Así que la mayoría de los hombres del 11º Regimiento Panzer iban a entrar en esta batalla sabiendo que su cañón principal era apenas suficiente contra el tanque soviético más común al que se enfrentarían. Y luego estaba el frío. La Sexta División Panzer había recibido equipo de invierno y anticongelante en Francia, lo cual era más de lo que la mayoría de las unidades alemanas en el Frente Oriental podían decir. Pero un Panzer III a menos 20 grados Celsius sigue siendo una caja de acero que absorbe el calor de todo lo que toca. Los motores tenían que calentarse durante 30 minutos antes de funcionar correctamente. Las ópticas se empañaban, las juntas de gomas se agrietaban. La torreta podía atascarse si la grasa se solidificaba. Las tripulaciones aprendieron a mantener los motores encendidos durante la noche, quemando combustible que no podían darse el lujo de desperdiciar, porque un tanque que no arrancaba en la mañana era un peso muerto de 23 toneladas. Uno de esos comandantes de Panzer III era el Oberleutnant Horst Scheibert, quien servía como comandante de compañía en el regimiento.
Más tarde, él escribiría el relato más detallado de esta operación desde dentro de la torreta, basándose en diarios de guerra, transcripciones de radio entre Hunisdorf y el cuartel general de la división y su propia memoria. La introducción de la división al frente oriental marcó el tono para todo lo que siguió. Rausch fue convocado para reunirse con Manstein en la estación de Jarkov el 24 de noviembre. Más tarde recordó que Manstein describió la situación en términos muy sombríos. 3 días después, el primer tren con la sexta división Panzer llegó a la estación de Kotelnikovo y fue recibido de inmediato por fuego de artillería soviética. Los granaderos Panzer saltaron de los vagones bajo fuego de artillería mientras la infantería soviética atacaba la estación. La división estaba combatiendo antes de siquiera terminar de descargar. El resto del 57º Cuerpo Panzer no estaba ni cerca de estar en tan buen estado. La 23ª División Panzer había sido retirada del Cáucaso con solo unos 30 tanques operativos. La 17ª División Panzer, proveniente del Grupo de Ejércitos Centro, tenía aproximadamente 60 tanques, pero no llegaría hasta 4 días después de que comenzara la ofensiva. El 53º Batallón de Tanques Pesados, con sus Tiger E, también fue prometido, pero no llegaría al frente hasta finales de diciembre. Así que, en términos prácticos, los 160 tanques del 11º Regimiento Panzer eran la operación. Todo dependía de que los hombres de Hunisdorf lograran pasar. Al amanecer del 12 de diciembre, el 76º Regimiento de Artillería abrió fuego sobre las posiciones soviéticas alrededor de la estación Gremyashi, a lo largo de la línea ferroviaria al noreste de Kotelnikovo. Mientras los Panzer Grenadier mantenían ocupados a los defensores en la cabeza de puente, el 11º Regimiento Panzer irrumpió en formación de cuña profunda, con los Panzer IV al frente y los Panzer III escalonados detrás y a los flancos. El avance fue tan rápido que la sexta división Panzer sobrepasó las posiciones de artillería soviéticas antes de que los cañones pudieran ser girados o desplazados. La 32ª División de Fusileros soviética del 51º Ejército fue prácticamente destruida al final del primer día. Scheibert describió más tarde el avance de ese primer día. La nieve caía de las orugas de sus vehículos, las tripulaciones estaban exaltadas. Disparaban a todo lo que aparecía y llevaban sus ametralladoras al límite. La infantería soviética se dispersó en todas direcciones. Dijo que debieron pensar que los alemanes estaban locos. Al anochecer, la sexta división Panzer había avanzado casi 50 kilómetros y llegó a la orilla sur del río Aksai. Era el tipo de ritmo propio de 1941, no al agotador invierno de finales de 1942. Pero la distancia que tenían que recorrer era enorme. El río Mishkova se encontraba aproximadamente a 45 kilómetros más al norte, y más allá del Mishkova, otros 48 kilómetros de estepa los separaban de la bolsa de Stalingrado. Stavka había sido tomada por sorpresa. Ellos esperaban que el intento de socorro viniera desde el oeste, a lo largo del Dnieper, no desde Kotelnikovo al sur. Y ese error de cálculo le dio a la sexta división Panzer exactamente un día de movimiento fácil antes de que los soviéticos se recuperaran. El 13 de diciembre, la sexta división Panzer cruzó el Aksai y llegó al pueblo de Verkhny-Kumsky. Estaba ubicada en la única carretera utilizable de norte a sur hacia Stalingrado. La estepa a ambos lados estaba cortada por barrancos y cañadas llenas de nieve profunda, completamente intransitables para formaciones blindadas. Cualquier gran fuerza blindada que se dirigiera al norte tenía que pasar por ese pueblo, y los soviéticos lo sabían. El cuarto cuerpo mecanizado soviético, bajo el mando del general Volkov, se dirigía a toda prisa hacia el mismo pueblo desde la dirección opuesta. Volkov tenía alrededor de 100 tanques operativos, con otros 50 en diferentes estados de reparación. El octavo cuerpo de caballería y elementos del 13º cuerpo de tanques también estaban convergiendo en la zona. Lo que siguió fue una batalla blindada de 5 días que el general Rausch describió más tarde como un gigantesco forcejeo. El 15 de diciembre, aproximadamente 200 tanques alemanes se enfrentaron con unos 400 tanques soviéticos en las llanuras alrededor de Verkhny-Kumsky. Y aquí es donde empezaron a mostrarse las limitaciones del Panzer III. Los Panzer IV, con sus cañones largos de 75 milímetros, podían enfrentarse a los T-34 a 800 o 1000 metros, pero las tripulaciones de los Panzer III tenían que acercarse a 500 metros o menos para tener una posibilidad confiable de penetrar. E incluso así, un impacto frontal contra el blindaje inclinado del T-34 podía desviarse. La solución táctica era usar los Panzer III para mantener inmovilizados a los blindados soviéticos, mientras que los Panzer IV y los cañones antitanque del Panzerjägerabteilung 41 se encargaban de destruirlos.
Hunisdorf era un maestro en este tipo de enfrentamientos fluidos y de rápido movimiento. Mantenía al regimiento girando, flanqueando las concentraciones soviéticas y usando el terreno para establecer zonas de destrucción en lugar de atacar de frente. La Luftwaffe brindó apoyo aéreo cercano con Stukas que atacaban las columnas soviéticas. La aldea cambió de manos varias veces. Los combates continuaron día y noche. Las tripulaciones dormían en sus tanques entre enfrentamientos, despertando con los controles congelados y las ópticas empañadas. Un tanque que recibía un impacto y no podía moverse se convertía en un ataúd. Las temperaturas bajaron a 20 bajo cero y menos. Los hombres heridos que quedaban afuera se congelaban hasta morir antes de que los médicos pudieran llegar a ellos. Para el 17 de diciembre, los soviéticos habían perdido suficientes blindados en Verkhney-Verkhney-Kumsky como para darle a la sexta división Panzer una breve superioridad numérica. Pero el costo era real. El regimiento estaba consumiendo tanques, combustible y hombres que no podía reemplazar. Los vehículos dañados eran llevados a la retaguardia y reparados durante la noche por equipos de mantenimiento que trabajaban al aire libre, con las manos desnudas sobre el acero congelado, tratando de poner en funcionamiento cada tanque posible para la mañana siguiente. Y mientras el 11º Regimiento Panzer se desangraba en Verkhney-Verkhney-Kumsky, algo mucho peor estaba ocurriendo a 200 kilómetros al noroeste. El 16 de diciembre, los soviéticos lanzaron la Operación Pequeño Saturno, rompiendo las líneas del 8º Ejército Italiano en el flanco izquierdo del grupo de ejércitos Don. Esa ofensiva abrió un enorme agujero en la línea alemana y de repente amenazó la retaguardia de toda la operación de socorro. Manstein ahora tenía dos crisis al mismo tiempo, pero siguió adelante. No había alternativa. El 19 de diciembre, con la 17ª División Panzer finalmente en la línea y cubriendo sus flancos, el grupo de batalla de Hunisdorf realizó un audaz avance blindado hacia el norte y tomó una cabeza de puente en la otra orilla del río Mishkova. En un momento durante el avance, la sexta división Panzer se enfrentó a aproximadamente 300 tanques soviéticos a unos 400 metros de distancia y destruyó 34 T-34. Ahora estaban a 48 kilómetros del bolsón de Stalingrado. No había obstáculos entre ellos y el sitiado sexto ejército. Había solo un problema. El grupo Hunisdorf en Mishkova estaba compuesto casi por completo por tanques. Los Panzergrenadiers del Kampfgruppe en Solikov todavía estaban a 30 kilómetros atrás, abriéndose paso hacia adelante. La 23ª y la 17ª divisiones Panzer estaban inmovilizadas, protegiendo los flancos. Los tanques de Hunisdorf no podían avanzar más sin el apoyo de la infantería. El combustible se estaba agotando peligrosamente y la munición se consumía más rápido de lo que podía ser reabastecida. Y justo en ese momento, las primeras unidades del segundo ejército de guardias del general Malinovsky comenzaron a llegar al Mishkova desde el este. Divisiones frescas y a plena capacidad, desplegándose directamente después de la marcha. Para el 21 de diciembre, había 19 divisiones y media soviéticas con 149.000 hombres y más de 600 tanques enfrentándose al 57º Cuerpo Panzer, que ahora tenía menos de 85 tanques operativos entre sus tres divisiones. Manstein envió a su jefe de inteligencia, el mayor Eisenman, al cerco de Stalingrado en un Fieseler-Storch para explicarle el plan a Paulus. El sexto ejército necesitaba romper hacia el sur para enlazarse con la fuerza de rescate. La palabra clave era trueno. Pero Paulus informó que solo tenía suficiente combustible para que sus tanques restantes recorrieran unos 30 kilómetros. La fuerza de rescate estaba a 48 kilómetros de distancia. Había una brecha de 18 kilómetros que nadie podía cerrar. El 22 de diciembre, en la cabeza de puente de Mishkova, la sexta división Panzer seguía resistiendo. Sus tripulaciones habían rechazado repetidos ataques soviéticos. En la mañana del 23 de diciembre, llegaron órdenes para que la sexta división Panzer se preparara para un último avance. Más de 120 tanques, 40 cañones de asalto, 24 autos blindados y la infantería e ingenieros de apoyo fueron reunidos para el abrirse paso definitivamente. El plan era recorrer los 48 kilómetros restantes con todo lo que le quedaba a la división. Luego, esa tarde llegó una segunda orden que cancelaba la primera. La sexta división Panzer debía retirarse de inmediato y replegarse. La Operación Pequeño Saturno había destrozado al 8º ejército italiano. Las fuerzas soviéticas amenazaban Rostov del Don, y si Rostov caía, todas las unidades alemanas al sur del Don quedarían aisladas. Manstein necesitaba la sexta división Panzer para cubrir la brecha. El intento de rescate había terminado, el efecto en las tropas fue inmediato. Cada soldado entendió lo que significaba la orden de retirada.
El sexto ejército estaba siendo abandonado. Scheibert escribió más tarde que, aunque nadie había sido informado sobre las razones, tanto los oficiales como los soldados tenían la sensación de que algo muy malo debía haber sucedido para obligar al mando supremo a abandonar a cientos de miles de hombres a su suerte. Todos los sacrificios parecían haber sido en vano, todos los éxitos carecían de sentido. Durante la noche del 23 al 24 de diciembre, Nochebuena, la sexta división Panzer se retiró de sus posiciones a lo largo del Mishkova y comenzó a marchar hacia el oeste, en dirección al Don. La 17ª y la 23ª divisiones Panzer, demasiado débiles para resistir solas, también se retiraron. Para el 25 de diciembre, las fuerzas soviéticas presionaban fuertemente contra el cuerpo en retirada. Cada kilómetro por el que la sexta Panzer había luchado y sangrado durante los 11 días anteriores, se perdió de nuevo. El sexto ejército resistió durante otras 5 semanas. El 2 de febrero de 1943, la última resistencia organizada en Stalingrado cesó. Aproximadamente 91.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros por los soviéticos. Alrededor de 27.000 de ellos murieron en pocas semanas, menos de 6.000 regresaron alguna vez a Alemania. La mayoría no regresó sino hasta 1955. La sexta división Panzer no pudo descansar. Fue lanzada de inmediato a los combates defensivos al oeste del Don, manteniendo un frente largo entre los ríos Bistria y Kalitva contra ataques soviéticos continuos. Para el día de Año Nuevo de 1943, apenas 3 semanas después de que comenzó la tormenta de invierno, el 11º Regimiento Panzer tenía solo 10 tanques operativos de una dotación autorizada de 160. Hunisdorf fue ascendido para comandar toda la sexta división Panzer en febrero de 1943. Él la dirigió durante el contraataque de Manstein en Yarkov y en la Operación Ciudadela en Kursk ese verano. Scheibert sobrevivió a la guerra. Él se convirtió en historiador militar y pasó el resto de su vida escribiendo sobre la guerra acorazada. Su relato de la operación se publicó por primera vez en alemán en 1956 bajo el título Bis Stalingrad 44 Kilometer, 48 kilómetros hasta Stalingrado. Eligió ese número para el título porque era la distancia que lo definía todo. Lo suficientemente cerca para ver los destellos, pero no lo bastante cerca como para importar. Manstein había hecho todo bien. Atacó desde una dirección inesperada, logró sorprender y su punta de lanza se abrió paso hasta la última barrera fluvial. Pero no pudo hacer que Paulus rompiera el cerco, no pudo evitar que pequeño Saturno colapsara su flanco y no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Los hombres de la sexta división Panzer llegaron a 48 kilómetros de Stalingrado y eso fue lo más cerca que alguien estuvo jamás.